buen día. Los integrantes de este proyecto de realización de la OVA son Lady Rocío Ramos Acosta, Olga Lucía Martínez Castillo y Mónica Sofía Salazar Ramos. El nombre de la OVA es El arte de escribir a partir de un clic. Entonces, mediante este título, se diseñaron, se planearon una serie de contenidos, metodología, recursos y evaluación. Bueno, esta OVA va dirigida para estudiantes del grado cuarto de educación básica primaria y su tema central es la producción textual. Entonces, el primer objetivo encaminado a desarrollar la producción textual mediante la herramienta Geniali es el siguiente: fortalecer habilidades y destrezas en la escritura mediante actividades interactivas. El contenido, entonces vamos a tener cuento, vamos a tener imágenes, video, evaluación. La metodología a utilizar es, utilizando la herramienta Personal Branding de la herramienta Geniali, se va a presentar el título e imagen del cuento, dando paso a la observación del video en YouTube, la posibilidad de acceder a la lectura del cuento por medio de un enlace. Los recursos. Entonces vamos a tener Geniali, vamos a tener YouTube, en este caso el cuento por medio de un video y vamos a tener el enlace del cuento en forma escrita. Entonces, el estudiante va a tener esas dos formas para acceder a esta actividad. Bueno, en este caso, la evaluación se va a desarrollar desde dos puntos. El primer punto es que, como el tema central es la producción textual, se va a desarrollar entonces lo que es la producción textual, se va a evaluar lo que es la producción textual. Entonces, en este caso, se va a desarrollar mediante o que el estudiante realiza otro final al cuento. Entonces, la producción textual se va a evaluar mediante ese aspecto. El otro aspecto se va a evaluar mediante la comprensión lectora por medio de preguntas. Otra de las herramientas a utilizar es Webpaint. El objetivo es crear espacios de arte y escritura por medio de las herramientas de Webpaint. Su contenido, entonces, van a estar los videos, las herramientas virtual, la herramienta virtual de Webpaint y su metodología. ¿Cómo va a ser la metodología? Entonces, se va a dar inicio al tema central. Se utilizarán videos y enlaces para que el estudiante tenga en cuenta los pasos para la creación de texto. En este punto es muy importante tener en cuenta las fases para que el estudiante pueda escribir. No solo con una primera escritura, el estudiante va a llegar a un texto muy claro, muy coherente, muy cohesivo. Entonces, esos pasos son muy importantes para que el estudiante los tenga en cuenta y con ello pueda crear su texto. A partir de allí, cuando el estudiante ya conoce, ya sabe cuáles son los pasos a seguir para poder escribir, entonces el estudiante va a acceder a dicha herramienta, en este caso que es Webpaint. ¿Qué va a hacer con esta herramienta? Al principio, el estudiante va a crear, va a utilizar esa herramienta para hacer una creación artística de lo que más le llame la atención, del dibujo, de la imagen, de lo que más le llame la atención. A partir de allí, el estudiante va a inventar, va a crear un texto teniendo en cuenta los pasos mencionados en el primer punto de la metodología, que cuáles son los pasos para crear un texto. Entonces, teniendo en cuenta ese, él va a crear su propio texto de forma coherente, entendible,
que tenga unas características muy particulares de un estudiante, obviamente teniendo en cuenta el estudiante que sea del grado cuarto, que tenga las competencias, que tenga las habilidades. Entonces, los recursos es la herramienta Webpack. Vamos a tener en cuenta una página, un enlace, donde el estudiante le dice qué hacer para escribir bien, y también un video como compañía. Bueno, la evaluación de esta actividad se va a desarrollar por medio de una rúbrica. ¿Qué se va a tener en cuenta en esta rúbrica? Se va a tener en cuenta el título, porque el estudiante, a partir de la imagen creada o las imágenes creadas, o los dibujos o las creaciones artísticas, va a realizar un título. Bueno, después también se va a evaluar lo que son los elementos de la narración, como son los personajes, el espacio, el tiempo y el orden de los hechos. Otra de las categorías a tener en cuenta es la redacción. Como el estudiante no va a repetir palabras, va a utilizar un texto sencillo, claro y entendible. Otra es la creatividad. ¿Cómo va a unir esa creación artística con la creación literaria o la creación de ese texto? ¿Cómo va a unir esas dos para formar algo muy bonito, muy coherente y muy entendible? Otra es la coherencia, que ya la había mencionado anteriormente, cómo utiliza las palabras y las coloca de manera lógica y entendible. Bueno, otra de las herramientas es Jamboard, y su objetivo es orientar la producción textual a partir del lenguaje icónico. ¿Cómo se va a desarrollar esto? Esto es muy importante. La mayoría de veces o en la actualidad se utiliza el lenguaje icónico, imágenes en todos lados. Entonces los estudiantes están acostumbrados a mirar imágenes, y eso es comunicación. Entonces se va a partir de allí para crear texto. Entonces, primero en el contenido se va a tener en cuenta, o va a haber un glosario, van a haber imágenes, va a haber texto. ¿Qué es lo que se plantea dentro de la metodología? Dentro de la metodología se plantea de que el estudiante al inicio va a tener unos términos de qué es la coherencia, de qué es la cohesión, para poder entenderlos, entender sus características, y con ellos poder realizar la siguiente actividad, que va a ser la siguiente. Entonces, se va a presentar una serie de imágenes, en este caso de un cuento, donde a partir de ellas el estudiante dará continuidad a esta de forma coherente y cohesiva. ¿Qué quiere decir? Que se va a dejar entender, que va a ser muy claro, muy contundente, teniendo en cuenta las imágenes presentadas. Los recursos entonces van a ser Jamboard, y la otra es un enlace donde me va a tener en cuenta, donde me va a llevar a lo que es las características de la coherencia y la cohesión y los ejemplos. Esta actividad o esta herramienta va a ser evaluada por medio de una rúbrica. Como es producción textual, siempre hay que tener en cuenta estos elementos. Entonces, lo que es el título, los elementos de la narración, la redacción, la creatividad a la hora de utilizar palabras que sea entendible, que despierten un ánimo hacia esa lectura, y lo que es la coherencia. Otra de las actividades es por medio de la herramienta de Padlet. Entonces, el objetivo es incentivar la creación de poemas y coplas a partir de su contexto. ¿Qué van a ver de contenido? Entonces, va a haber contenido de imágenes,
Glosario. La metodología va a ser desarrollada por medio de diferentes imágenes, teniendo en cuenta la situación actual en la que estamos viviendo todo el país y el mundo, como es la pandemia por el COVID-19. A partir de ellas, entonces, el estudiante creará coplas y poemas. Dentro de los recursos tenemos a Padlet, tenemos a YouTube, donde me habla sobre las características de los poemas y las coplas, lo que es la rima, lo que es la musicalidad, lo que es los sentimientos, y teniendo en cuenta que un texto o hay diferentes tipos de textos. En este caso, durante esta herramienta se va a desarrollar lo que son los versos. Cómo van a ser los versos, cómo van a rimar para que pueda ser una copla, pueda ser un poema. También se desarrollará mediante o se evaluará mediante una rúbrica, teniendo en cuenta lo que es el título, el tema, la rima, la creatividad y la musicalidad. Es muy importante estos aspectos a la hora de tener en cuenta para la creación de poemas. Bueno, la siguiente actividad o la siguiente herramienta a utilizar es Bengage y Jamboard. El objetivo de esta es motivar la escritura creativa a partir de representaciones artísticas. El contenido van a ver collage de pinturas artísticas y música. La metodología está basada en que se expone una serie de pinturas artísticas, cada una está representada por medio de un sentimiento. Como segundo paso, el estudiante, a partir de observar ese collage, va a escoger 3 imágenes, las cuales le hayan provocado un sentimiento o le haya gustado, o en este caso, pues le haya llamado la atención, con las cuales se sientan se sientan bien, les haya gustado, les haya parecido impactantes. Bueno, a partir de ellas y dejándose guiar por la música, el estudiante va a imaginar, va a utilizar lo que es la creatividad y la habilidad y va a escribir frases alusivas a cada imagen y a partir de ellas creará un texto teniendo en cuenta las características de la escritura. Irán plasmadas en el tablero de Jamboard. Los recursos entonces está Ben Yach y Jamboard. Aquí también tenemos en cuenta lo que es la coherencia y la cohesión a la hora de crear un texto. Se va a evaluar por medio de una rúbrica también, teniendo en cuenta lo que es el título, los elementos de la narración, la redacción, la creatividad, la coherencia. Otra de las actividades es Quizlet, donde su objetivo es aplicar una herramienta que permita medir el desempeño en el proceso de lector y escritor. Entonces, el contenido, taller virtual, metodología, es donde el estudiante dispondrá de esta herramienta, donde le va a permitir evaluar y mirar el desempeño en cuanto a la producción textual. Podrá acceder a la herramienta en un tiempo determinado, con un taller de opción múltiple y pues también de única respuesta. Los recursos entonces es Quizlet, van a ver imágenes, van a ver textos y con ellos pues se va a formular lo que es la evaluación. ¿Cómo va a ser diseñada la evaluación en este caso? La evaluación se va a desarrollar presentando preguntas de selección múltiple con única respuesta y múltiple respuesta. En este caso, se podrá medir cómo está comprensivamente, cómo está de producción textual y de lectura. Esto es todo. Muchísimas gracias.